Acabo de leer un libro y ahora me dispongo a entrevistar a su autora para el 5º programa de la 2ª temporada de Voces, como suelo hacer desde hace unos meses, desde que la pandemia me lanzó, como a tantos otros, a la conquista de tierras profesionales alternativas. Tengo ante mí a una mujer joven, bella, de sonrisa serena y de ojos grandes, profundos como las fosas oceánicas, ojos que hablan de lo que conoce. Conoce la oscuridad, no hay duda. La conoce y la combate. Cuando comienza a hablar, su tono de voz hace que cada palabra que pronuncia vibre de una manera especial. Y mientras hablamos de Un segundo antes de la furia, su primer libro, no dejo de arrastrar una pregunta que a su vez, cual es para Bel, arrastra otras tantas. ¿Cómo han podido abusar de ella en su infancia? ¿Quién ha querido destrozar la inocencia de una niña de ojos curiosos, con ese alma pura que solo tienen los niños? ¿Quién ha querido jugar a ser un dios constructor del mal, deseando que la virginidad espiritual de una niña se convierta con el tiempo, a causa del dolor, en furia, rabia y autodestrucción? Quizá la pregunta no es quién, sino qué. ¿Qué ser es capaz de intentar devorar a una niña? El abuso de menores es tabú. Es un tema tabú en nuestra sociedad, en el seno de las familias, en los colegios. Ante el dolor del adulto que nos habla de su experiencia traumática en su infancia, sentimos compasión, lástima, miedo o rechazo. No queremos oír algo tan atroz y acabamos por abandonar en la más profunda soledad a la víctima. Solemos hablar de empatía sin entender que no es posible ponerse en el lugar de una persona estigmatizada, y menos si los hechos traumáticos ocurrieron en su infancia, y menos aún si esos hechos son abusos sexuales. No es posible. Esas personas han crecido con una herida que los ha convertido en lo que son hoy. Si no se ha pasado por lo mismo, nadie puede entenderlo. Pero sí podemos escuchar a esas personas, acompañarlas y, en este caso concreto, en el caso de Verónica Molina, leer el libro que ha escrito. Un libro vestido de thriller que es una denuncia a través de la ficción, una voz que nos invita a sacar a nuestros monstruos del armario. En la novela de Verónica tenéis la radiografía de una mujer que de su caja de Pandora eligió la esperanza, un segundo antes de convertirse en furia. Para ayudar podemos también no desviar la mirada, aunque escandalice, duela o remueva nuestros propios fantasmas, y debemos estar atentos a los niños de nuestro entorno. Los abusos a menores son un grave problema que no debe tener cabida en ninguna sociedad. Si no cuidamos a nuestros niños, si no los protegemos, ya estamos muertos como sociedad y como personas. En España, según datos de la Fundación ANAR, más del 70% de los casos de abusos sexuales a menores se producen en sus hogares o en hogares del entorno familiar. Se producen por personas que en la mayoría de los casos se conocen. Las consecuencias de esa violencia en esos niños son, entre otras muchas, la ansiedad, el miedo, la depresión, la agresividad, la rabia, los problemas psicológicos y el aislamiento. Recordemos que la víctima en muchos casos siente vergüenza o se siente culpable. Muchos de esos niños pensarán en quitarse la vida y algunos lo llevarán a cabo, porque a ellos ya se la han arrebatado cuando además carecían de recursos para defenderse. Los niños tardan más de 2 años en contar que han sido víctimas de abusos y muchos de ellos se encuentran con la incredulidad o el descrédito de su propia familia. A una personita que ha sido abusada, probablemente por alguien del entorno, se la vuelve a maltratar, se la sigue destrozando. Ese niño, esa niña, crecerá sabiendo qué es el mal y cómo utilizarlo. Lo único que evitará que no se convierta en un monstruo más es que se detenga justamente un segundo antes de la furia, y eso solo es posible con amor, con mucho amor. Tras el entierro de un familiar, Martina, la protagonista de Un segundo antes de la furia, comienza a desdoblarse entre la mujer que ha estado proyectando en su entorno y ante la sociedad durante años, y la caja de Pandora que lleva dentro. Algo en Martina lucha por salir, algo rabioso, feroz, algo que pide venganza. Ese proceso la envolverá en una espiral de violencia, manipulación y sexo sin control que os va a escandalizar mucho. Y no entenderéis por qué Martina actúa así. Quizá penséis en huir porque no lo podemos entender. Como decíamos, la empatía no es válida en estos casos, pero sí podemos seguir leyendo para encontrar la luz de Verónica y de Martina a través de la esperanza de la caja de Pandora, que no deja de ser la caja de las tres. Como leemos en Un segundo antes de la furia, si huyes avanzas, dijo al ver que no le respondía, pero corres el riesgo de perderte en la oscuridad. ¿Por qué no enciendes la luz? A continuación os dejo con la entrevista a Verónica Molina, la autora de Un segundo antes de la furia,
No sin antes recordaros que el programa Voces podéis escucharlo en YouTube, en iVoox, en Google Podcast, otras plataformas de podcast, así como directamente en bitácora.club. Hoy, además de daros las gracias a todos por escucharnos, quiero dar las gracias a Verónica. Quiero darle las gracias por haber sido una mujer muy valiente al escribir Un segundo antes de la furia y sobre todo muy valiente por haber sacado el monstruo del armario y no haberse convertido ella misma en un monstruo. Intentar ayudar a todas las personas que hayan podido pasar por lo mismo para que justamente no se conviertan en monstruos y encuentren la luz del amor en todas sus manifestaciones. Así que gracias por escucharnos y gracias a Verónica. Ahora sí, os dejo ya con la entrevista. Tenemos hoy con nosotros en Voces a una voz de una mujer que ha escrito una primera novela brutal, descarnada, impactante, violenta, adictiva, rebelde, con muchísima oscuridad por un lado, pero con muchísima más luz en realidad. Y para hablar de ella, para hablar de Un segundo antes de la furia, tenemos a su autora, a Verónica Molina. Bienvenida a Voces, Verónica. Hola Lorena, buenos días, muchísimas gracias. Qué bonito escuchar esta introducción, me ha encantado. Ya sé que la entrevista me va a gustar porque me ha encantado cómo la has introducido, la verdad. Bueno, es como te decía antes en off, al principio cuesta asimilar esa manera tan visceral de narrar de lo que vamos a hablar a continuación, pero antes que nada, quiero saber cómo te sientes con la acogida que está teniendo Un segundo antes de la furia. Bueno, te diría feliz, pero me iba a quedar muy corta, ¿no? Porque casi desde el inicio, desde que Planeta dice que esta novela le interesa, me sorprendo yo misma, porque es una novela que efectivamente no deja mucho sitio para ser políticamente correcto. Entonces, que una editorial de ese nivel haya apostado por algo tan complicado que va, pues eso, que está intentando levantar un tabú muy importante, que está intentando hablar de algo de lo que nadie quiere hablar, ya solo que Planeta quiera apostar por esto, todavía no me lo creo a ratitos. Y luego todos vosotros, todos los medios que os estáis haciendo eco de esto, lo estáis cuidando tanto y lo estáis tratando con un mimo que la verdad que estoy feliz porque creo que estoy viendo que a lo mejor se puede conseguir lo que yo quería conseguir con esta novela, ¿no? Que era que podamos hablar de esto, que solucionemos un problema muy gordo y lo tenemos que solucionar como sociedad. Entonces, nada, la verdad que solo puedo daros las gracias a todos los que estáis formando parte de esto, desde la editora que dijo la quiero hasta ahora que estoy aquí contigo, tomándome un cafecito. Así que gracias. Has publicado con Planeta, anteriormente lo habías presentado a otras editoriales y hay una de ellas, algo que me sorprende muchísimo, pero muchísimo, en el siglo XXI y como mujer te tachó de machista y de salvaje. De salvaje vale, me parece muy positivo porque es necesario, pero de machista, cuando tu personaje derrumba, como estás diciendo, todos los tabúes hasta el momento de heroínas femeninas, es incomprensible. Yo creo que no se la leyeron, ¿eh? Yo creo que no lo entendió, o sea, yo decía, ¿pero qué ha visto esta chica para que justo esta pobre, que es la víctima de una situación tan grave, justo sea la machista, que encima de machismo hay cero? Tampoco hay de feminismo, quiero decir, no es un libro que se ponga en ninguno de los dos sitios de la balanza. Además, de vez en cuando me vuelvo a leer esa crítica porque digo, ¿cómo es posible? Y me la vuelvo a leer porque la tengo por email y me decía, ¿sabes qué? Que cuando ya entiendes y llegas a saber qué es lo que le ha pasado a Martina, ya no la perdonas por todo lo que le ha hecho antes. Y digo, toma ya, o sea, las víctimas siguen sin tener perdón de la sociedad, ¿no? Y tengo que decir que esa fue la primera crítica así más dura de editorial muy grande y me dio ganas de guardarlo en un cajón. Digo, es que entonces no se ha entendido nada. Yo creía que había hecho algo, pero he debido hacer lo contrario porque no se ha entendido. Y luego ya vino la paz y vino la luz y vino Planeta y me dijo, adelante, vamos con esto, ¿no? Pues hay que darle las gracias de apoyar proyectos como el tuyo. Desde el principio eres muy clara. En la página 23 del libro dices ya, refiriéndote a los padres de tu protagonista, vendieron sus almas y la de sus 8 hijos para formar parte del entramado. Estamos hablando de un entramado de poder, en este caso utilizas el Opus Dei, podría ser cualquier otro entramado de poder, y ya hay un pacto con el diablo. Si se pacta con el diablo hay consecuencias para todos. Efectivamente, yo creo que ahí
o sea, si no quieres pertenecer a un colectivo que efectivamente tiene un entramado de poder, como puede ser el Opus Dei o cualquier otro, todos deberíamos definirnos individualmente. Cuando no lo haces y dejas tu alma a un grupo, a un colectivo religioso, no de cualquier otra ideología, entonces entregas tu individualidad al grupo y se la regalas, ¿no? Entonces el mundo está lleno de este tipo de colectivos. ¿Por qué? Porque en el fondo nos sentimos solos, queremos pertenecer a algo, cuando no tenemos esa pertenencia lo buscamos en otras partes, ¿no? Y que el alma no se vende, que nuestro alma, el de cada uno, lo tenemos que diseñar nosotros, lo tenemos que querer nosotros y lo tenemos que mimar nosotros. Si te entregas a un grupo, el que sea, estás perdido. Porque estás vendido, claro. Hay que decir que tu novela es un thriller, pero es un thriller con una profundidad al tratar todo este tipo de temas de la libertad, ¿no? ¿Quieres la libertad? Pues tiene que ser una libertad individual y tienes que coger a tus monstruos o a ese monstruo terrible y batallar con él hasta llegar a la luz y no diluirte en un grupo porque eso tiene un precio, ¿no? Como bien estás diciendo, Martina, que ha sido víctima de maltrato psicológico, físico y de otras cosas atroces, es víctima pero no victimista. Y esto es lo interesante y la fuerza que hay en tu novela. Sí, a mí me gusta mucho decir que no es una novela victimista, triste o introspectiva, para nada. Es una novela que lo que quiere demostrar es que efectivamente se puede salir de todo, que todos tenemos nuestras mochilas. Pues en el caso de Martina tiene la suya propia, pero estoy segura, Lorena, que tú tienes no hay que llamarlo ni trauma, ¿no? Has tenido tu vida, has tenido un pasado, y en ese pasado ha habido un monstruo, cuando eras niña o cuando eras adulta, no sé. Y tendemos mucho a guardar al monstruo en el armario, a esconderle y a cerrar la puerta con llave porque nos da miedo, ¿no? O porque sentimos vergüenza o porque no somos capaces de afrontarlo. Pero yo siempre lo digo, oye, saca el monstruo del armario, invítale a un café, charlad un poco, quítate ese miedo, porque si no lo haces y no lo asumes tú, ya nadie lo va a poder asumir por ti. Lo que te hayan hecho, lo que hayas sufrido en manos de otras personas, tú no tenías el poder de arreglarlo ni el poder de pararlo, o no lo tuviste. Y entonces ahora ya te toca a ti. Entonces la novela, pues te diré que ha salido efectivamente etiquetada como thriller erótico, pero es súper vitalista, es optimista, te da un montón de recursos para salir de cualquier charco. Luego es una novela, claro, y tiene en esa parte más novelada, tiene ficción, tiene muchísimo suspense, tiene intriga. He intentado que efectivamente enganche desde el principio. O sea, no es triste, no estamos hablando de un drama. Esto no es un drama, es una novela muy divertida, de la que espero que se quede toda esa profundidad, ¿no? Todo ese aprendizaje más de vida o todo ese aprendizaje de un camino recorrido, ¿no? Cuando dices que no hay que callarse, Martina en un momento dado olvida el origen. Uh-huh. Y todo empieza en el entierro de un miembro de su familia, de su abuelo, que con su prima lo llamaban el gusano. Eso ya se entenderá cuando la gente lea tu novela. Y en un momento dado, en todo ese proceso, cuando empieza, Martina, en esa violencia, en esa furia que se desata en un momento dado, es consciente de que se está desdoblando, de que tiene el yo callado y el yo desatado. Y eso te atrapa, es lo que hace que no puedas despegarte de los cuerpos, de las miradas, de todo, de los fluidos, todo te va llevando encadenado y no puedes, y necesitas saber, porque sabes que en realidad hay luz, porque Martina te va conquistando poco a poco, porque ella te lo explica. Es apasionante esa evolución. Bueno, yo creo que habría que generar esos dos mundos que en el fondo todos tenemos. Tenemos ese mundo más de cara a la galería o ese mundo más hacia afuera, ¿no? Donde tú sabes lo que tienes que hacer y sabes cómo te sientes, pero efectivamente tenemos un mundo interior y ese mundo interior es el que, si está dañado, hay que sacarlo. Entonces, de ahí ese doblez, ¿no? Martina, efectivamente, según va avanzando por este camino, se separa totalmente, convirtiéndolo en una protagonista que efectivamente te genera contradicciones todo el rato, porque la quieres, ves su luz, entiendes que está avanzando en algo, estás de su parte, pero luego en el interior, sin querer, la juzgas, ¿no? Yo muchas veces lo digo, al principio puede que la odies, puede que te caiga mal esta chica. Yo creo que según avanza, y depende del lector, ¿no? Pero según avanza, como poco vas entendiendo cosas, ¿no? Y luego creo que puedes llegar a quererla, de verdad, y puedes llegar a verte reflejado en esa doble, iba a decir doble vida, que tampoco es doble vida, pero en esa doble persona, ¿no? Porque sí, porque dentro está sufriendo y fuera está intentando avanzar, ¿no? Hay algo muy, muy interesante,
es cómo muestras ese mundo que no es perceptible para las víctimas, en la mayoría de los casos, que es el de los depredadores. Y están tanto de día como de noche en una plaza o en antros o en lugares un poco más oscuros, ¿no? Como puede ser un lugar de intercambio, un swinger, todo lo narras a través, es lo que te digo, no es la palabra como destino, sino como vehículo a través de fluidos, de hechos, del lenguaje corporal, de las miradas, esa furia creciente, esa ansia que acaba hasta dándole miedo en un momento dado a Martina porque sabe que es adictiva. Y haces una reflexión muy interesante. También hay humor, hay que decir que un segundo antes de la furia también hay humor. Martina es un personaje muy, muy interesante también en ese sentido. Y haces una reflexión también sobre el rol social de esos lugares que existen y que son necesarios también para desatar esas cosas que llevamos, esas pulsiones más animales, ¿no? Que llevamos todos dentro y muy ligadas al sexo, ¿no? El sexo también puede ser una catarsis. Bueno, es que el sexo es maravilloso. Yo creo que nos dijeron de pequeños que esto estaba mal y que era un pecado, ¿no? Y para nada, el sexo es maravilloso, el sexo es un vehículo, como dices tú, ¿no? Es un vehículo que te puede llevar a encontrarte a ti mismo, a definirte a ti mismo. Y claro que hace falta libertad. Libertad en ese plano para todos, para hombres, para mujeres. O sea, vamos a quitarnos esa venda de los ojos porque yo creo que ya como lo tenemos tachado en la cosa de las cosas malas, el sexo se queda ahí y ni muchísimo menos. Tenemos que descubrirnos si es el sexo tu vehículo, fenomenal, y hay otras personas pues, que a lo mejor se encuentran más en otras vías espirituales, ¿no? Pero el sexo es maravilloso y hay que hablar del sexo también. Absolutamente. Tienes una reflexión muy interesante que me gustaría leerla directamente de tu libro en cuanto a las personas que han sido destruidas o que han pasado por algo muy traumático y la empatía. Y dices, la compasión no existe ni la empatía. Hay quien tiene más facilidad para intuir lo que sienten los demás, pero si has tenido la suerte de vivir una infancia feliz, no puedes ponerte en la piel de quien viene dañado, porque tu cabeza no gestiona estructuras a ese nivel. Y es muy, muy interesante, porque en nuestra sociedad, en lo políticamente correcto, abusamos de la palabra empatía, y quizá no es la palabra que debamos utilizar, porque no llegamos a entender el dolor del otro si no hemos pasado por él. Podemos abrir los brazos, nuestros oídos y nuestro corazón, no lo vamos a entender. Totalmente, yo creo que la cabeza de la víctima ha crecido con estructuras, efectivamente, con un sistema, con un mecanismo de violencia y ha crecido ahí, ha entendido cosas, se ha ido estructurando su cabeza de una manera que alguien que no haya vivido ningún tipo de trauma de niño es que no es capaz, puede decir que sí, que te entiende, que pobrecita y tal. No, yo no quiero pobrecitos. Esto se trata de la gente que viene con el sello y la gente que viene normal. Y hay muchas veces que el que no lo ha pasado no solamente no lo entiende, sino que ni te creen. O no te creen, o te dan la espalda, o directamente no quieren hablar del tema porque les duele, ¿no? Entonces, no pasa nada. Los que venimos así, con nuestro viaje y con nuestra mochila, una vez que lo asumamos, ya no necesitas la empatía de nadie y por supuesto no necesitas la compasión de nadie, ¿no? Que es lo primero que sale ahí, ay pobrecita, lo que has debido pasar y tal. No necesito que nadie me sienta pobrecita porque yo puedo salir, que es esa parte más de Martina, de ese empoderamiento, digamos de alguna manera, de la capacidad que ella tiene para salir de todo. Es verdad que con recursos un poquito no muy éticos, pero esa base sí que está ahí, ¿no? Tú no necesitas la compasión de nadie, ni siquiera estás exigiendo la empatía, porque sabes que el otro, por más que quiera ayudarte, no va a ser capaz de entender la profundidad de ese problema, la soledad que hayas podido sentir en ciertos momentos. Ese proceso de culpa es súper complejo de explicar, tan complejo que en una novela de 400 y pico páginas es probable que me haya dejado matices, ¿no? Pero no estamos intentando que la gente conecte a esos niveles de estructura, porque no podéis conectar, o porque la gente que no ha sufrido algo así no puede conectar. Simplemente respeto, compañía. El otro día me preguntaban, ¿y qué harías si tienes delante a alguien y tal? Digo, escucharla mucho, porque lo único que necesita es compartir esto, poder sacar ese monstruo, poder enfrentarse, y luego si le puedes ayudar en algo concreto, fenomenal, ¿no? Pero nadie, la víctima no espera que le comprendas porque es imposible que lo comprendas, que nuestro coco es otra cosa. Está claro, en un momento dado Martina se sienta con 100 años de soledad en las manos y más allá de toda esa dimensión que puede aportar el haber leído 100 años de soledad, simplemente por el título, parece que los 100 años los lleva a ella, que apenas tiene 30,
encima es un peso que se le está cayendo encima y que es lo que tú dices, ¿no? Hay que sacarlo y hay que luchar como una furia. La palabra furia nos remite a las furias romanas o erinias griegas, ¿no? Esas fuerzas, esas tres mujeres vengativas, sangrientas, que nacieron cuando Cronos corta los testículos de Urano, ¿no? De la sangre, de las gotas. Esa furia está en Martina porque debe tenerla. Y un segundo antes de la furia puedes elegir. Pues sí, mira, me gusta explicar esa parte como de furia de una manera, ¿no? Es un viaje muy simple. Cuando tú sufres violencia, sufres abuso, sufres lo que sea, ¿no? Cuando algo te duele mucho, el dolor es muy fácil que se convierta en odio, que se convierta en furia, que te empiece a comer por dentro, porque el dolor al odio es un pasito, ¿no? ¿Y cómo se resuelve esto? ¿Cómo se corta esa cadena de dolor-odio? Solo con amor. O sea, en el momento en el que tú puedes resolver todo esto que está pasando, ¿cómo hay que gestionar ese viaje? Es solo con amor, y no estoy hablando solo de amor romántico, estoy hablando de todo lo que a esa niña le faltó. Lo va a ir encontrando en la novela, de forma extraña, en personajes maravillosos, como quieras, ¿no? Pero esa furia sí que se te va a despertar, eso se despierta solo, es que es humano, o sea, he sufrido, siento dolor, estoy, perdóname la expresión, jodida, y entonces ¿qué me sale de ahí? Pues me sale rabia, me sale furia, me sale odio hacia otras personas, que a lo mejor nada tienen que ver con el problema original, pero es así, ¿no? Es humano y te sale de dentro. Entonces trabajemos en encontrar ese amor, esa parte de paz que nos ha faltado, ¿no? Yo creo. El mal utiliza los objetivos, el pervertir, el dañar, el destrozar esa inocencia, la virtud, la pureza. La mayor venganza es lo que tú has hecho hacia la luz, encima, no haciendo algo mal, no desatando esa furia. Un segundo antes de la furia has escrito una novela que va a ayudar a muchas personas, de hecho ya lo está haciendo, y que va a abrir los ojos también a otras muchas, y que va a mostrar que los personajes no todos responden a patrones, que hay personajes que no tienen que ser todos blancos para ir hacia la luz, ¿no? O descubrir una luz. Gracias por un segundo antes de la furia. Tenemos que dejarlo aquí muy a mi pesar, porque me encanta hablar contigo, pero bueno. Café. Uno sin grabarnos, otro café, porque me ha encantado tu lectura, me ha encantado todo lo que te has destacado. O sea, de verdad, 1.000.000 de gracias, Lorena, me ha encantado. Te invito a un café cuando quieras. Pues te tomo la palabra.